Hola, bienvenidos a la hotline de Un día eres joven. Porque un día eres joven y al otro lees el tercer tomo de 50 sombras de Grey en el metro. Ala, y sin ningún pudor, el tercer tomo, porque ya te has leído el primero y el segundo. Porno para señoras. Hace un tiempo estaba en una cena de amigos y una conocida se quejaba de que estaba pasando una mala racha con su marido y que para más inri, todos los días a las 11 de la noche su vecina de arriba jadeaba de forma escandalosa con su pareja. Entonces nos reímos un rato, sigue la conversación y un poco más tarde sale, no sé por qué, la calle donde vive. Y yo conozco a alguien que vive ahí y le pregunta, qué casualidad, ¿en qué portal? Y me dice el mismo portal de la persona que conozco y caemos en que la mujer que montaba un escándalo todas las noches a las 11 es amiga mía. Y claro, quedo en shock, porque si tú ves a la amiga en cuestión no cuadran nada con la imagen de bomba sexual. Pero bueno, sí te cuadra lo de todos los días a la misma hora, que sí. Sí, eso sí. El caso es que nunca sabes lo que experimenta la gente, ¿no? Y los secretos de alcoba pican la curiosidad. Si es un tema que te interesa particularmente, pues pica. Pero también pica cuando te sientes que estás como fallando, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alguna asimetría en la pareja, uno quiere más y el otro menos. Sí. Y si eso es un problema, porque no siempre es un problema, te imaginas cosas de los demás, ¿no? Y te comparas. Y a veces te entra depresión, como la conocida de la que estaba hablando, porque te imaginas que todos los demás lo están haciendo más y mejor y más a menudo que tú. Sí, o te puedes sentir aliviado. Menos mal que a mí no me pasa eso. Bien, porque te das cuenta de que tu alrededor tampoco es para tanto. Sí. La estadística dice que los que nunca o casi nunca tienen relaciones, que no sé exactamente qué significa, pero bueno, muy pocas, 10%. Que es bastante, ¿eh? Bastante 10%... gente, sí. O puedes sentir alivio de que no te toque a ti todos los días a las 11 de la noche. En fin, creo que... Porque puede ser que el arre borriquito todo el rato, pues oye, no te apetezca o que no quieras abrir la relación. Sí, el poliamor, el ¿no? poliamor, todas estas cosas nuevas. Sí, que cada vez o no tenemos tan más nuevas. conocidos que Sí, lo hacen. no, y estas está cosas. además en las series, está en los libros, está en todas partes. Sí, pero No te das sé. cuenta, investigando un poco, te das cuenta de lo que tú consideras que es normal, pues quizás no es tan normal. Ya. En fin, hoy vamos a hablar de sexy time. Pero vais a tener que esperar un poquito, ¿eh? ¿Tenemos suficiente placer en nuestras vidas de medianas? Oye, esto es importante. Es una pregunta importante que hay que hacerse. Algo que nos pasa a todos los medianers, creo, que es que a medida que te haces más medianer y ganas responsabilidades, tienes menos sitio para el placer. Y si a eso le unes que te vuelves consciente de tu finitud y empiezas a leerte los artículos de cómo vivir para siempre y descubres que tienes que dejar el vino y las patatas y hacer ejercicio y no tener estrés, por lo tanto, no trabajar, dormir y dejar básicamente de vivir, ¿no? Pues así llega un momento donde vas moderando los placeres tanto que moderas y te quedas sin nada, ¿no? Muerto del asco. Recortas, los recortes. Sí. Entonces quizás hay que pensar en cambiar los placeres. Hay un podcast muy bueno que hemos recomendado a veces que se llama Entiende tu mente, en el que hablan de temas de psicología. Y en un episodio sobre el placer, el psicólogo que habla dice que, bueno, tampoco te preocupes, con que tengas 15-20 placeres al día está muy bien. Y yo, ¿cómo que 15-20 placeres al día? Es muchísimo. Sí. Sí, yo he hecho el ejercicio. ¿Ah? Y así como un poquito abreviado está. Despertar a los niños por la mañana. Que me encanta, pero porque lo hago así como dulcemente, con paso el tiempo con ellos y tal. Es de las pocas cosas que me tomo el tiempo. La ducha, por supuesto, por favor, ducharse todos los días. Ese café por la mañana, que además tengo que decir que esto va a venir luego muy a cuento, me gusta en compañía. Si quedo con una amiga a tomar café por la mañana, ahí en el ratito a la 6 al cole, me encanta. Si además puedo dormir un poco después, ya ni te cuento. Después placer del cole. máximo. Después de ducharme, vestirme, ir al cole, tomarme el café. Si luego no tengo que ir a trabajar inmediatamente porque trabajo por la tarde y puedo dormir un rato, bueno, ya es máximo. Sí. Y si estoy sola a mediodía en mi casa, maravilloso también. Con mi Coca-Cola Light a las 11:30, 12. A la hora, sí, sin La el hora- señor, ¿no? Pero... Sí. Tengo que decir que hay algunos pacientes a los que me genera placer, me gusta ver. Hay pacientes que me gustan. Ok. Y me encanta ver las estadísticas del podcast. Porque siempre Sí. son buenas. Sí. Muchas gracias. Seguid Sí. recomendándonos. Sí. Me encanta llegar a casa y ver a los niños, que me cuenten su día ahí, todavía tienen ganas de contarme. Esa escapadita de entre semana o del viernes por la noche con Chema, que vamos a hacer algo, me rechifla.
Momento cena, ese relax, termina el día. Sí, ya no hay obligaciones, ¿no? Sí. Y un poquito de chocolate ayuda. Y ya me gusta también quedarme un ratito sola viendo Netflix, ¿eh? Otro ratito también. O sea que me gusta sola. Sola, no, sola no. Oye, has dicho 13 placeres, he contado. Sí, pero yo creo que hay uno que es mentira. En fin, pero tendréis que adivinarlo. Contadnos vuestros placeres. Podéis escribir ahí en Spotify, Vox, Apple Podcast. Contadnos. Sí, nos podéis escribir. Somos muy cotillas. Hemos preguntado en Instagram y resulta que todo el mundo lo que quiere es silencio, tranquilidad y estar solo. En fin, una panda de setas somos todos. La cosa es que a mí, o sea, tú has hecho ese ejercicio, pero a mí 15-20 me parece imposible. Yo empecé a hacerlo, me parecía imposible. Y se lo comentaba a mi marido y me decía, mira, sí. Y entonces me pone de ejemplos. Levantarte por la mañana. Y yo, ¿qué me estás contando? No way. Segundo placer, me dice, elegir la ropa que te vas a poner. Y yo, ¿qué dices? Entonces, bueno, me di cuenta de dos cosas, ¿no? Que los placeres son muy personales y que quizás no le dedico suficiente atención al placer en la vida. Que necesito encontrar placeres, Ana. Más. Yo, sí. Es que, y yo que me consideraba hedonista, me ha llamado la atención. A lo mejor no lo soy tanto, ¿no? A lo mejor no lo soy tanto. Sí, yo creo que todos tenemos una idea de nosotros mismos como muy disfrutones y a lo mejor le preguntas al otro y dices, oye, ¿tú me ves disfrutona? Pues bueno. Y dice, pero bueno. Es que nos ha pasado, Sí, me ha pasado. Hay que sacar tiempo. Añadir placer a la vida. Así que vamos a hablar de esto, de los placeres, de la comida, de la intimidad, de qué pasa cuando las libidos se desincronizan. ¿Hay que agendar los encuentros amorosos? Hablaremos de satisfacción, de asesinos en serie, de filosofía, de porno y de fantasías y, por supuesto, de ciencia y de historia. Hablemos del placer. Mete jingle, Ana. Estuve hace unas semanas en Barcelona y me fui a ver la Sagrada Familia por dentro, que nunca la había visto. ¿Tú la has visto? Hace 1000 años. Pues es una... He oído maravillas, ¿sí? Es que es increíble. Con la entrada te dan una audioguía que está muy bien hecha, que te va explicando las diferentes cosas y justo cuando vas entrando por el templo te suenan como cantos gregorianos y entonces de repente tú alzas la vista y ves este bosque de columnas y la luz entrar por las vidrieras y te emocionas, se te saltan las lágrimas. Es un momento de... casi de éxtasis. Yo parezco una loca mística, ¿sabes? En todos los episodios, pero es totalmente impresionante. Y después de la visita al templo, debajo tienen un museo que muestran todos los procesos creativos de Gaudí, que era un genio, un tío apasionante. Y también ponen como citas que decía, y hay una cita que nos viene al pelo para este episodio, que es: la gloria es la luz da gozo, y el gozo es la alegría del espíritu. Y me encantó esa idea de que el gozo es la alegría del espíritu, como que el placer es lo que aviva el alma y que nos hace vivos. Totalmente. Hay una cosa que se llama neuroestética, ¿ves? Fíjate, y y leí una entrevista que le hacía un investigador que es especialista en esto y hablaba de la belleza como placer. Y explicaba que el placer pues está condicionado por tu experiencia, por las expectativas y el contexto. ¿Cómo funciona esto del placer? Siempre hay una anticipación, ¿vale? De objetos, de situaciones, de entornos que nos van a resultar placenteros y que miden la diferencia entre el placer real y el placer anticipado, generando la experiencia subjetiva de algo que te gusta. Es decir, ¿cuál era mi expectativa? ¿Cuál ha sido mi realidad? Y ahí va el placer. Otra vez hablamos de las expectativas. Totalmente. ¿Qué hace que una cosa sea bella para una persona y para otra no? Está lo subjetivo. Pues es la experiencia que tú has tenido a lo largo de tu vida, que ha condicionado las cosas que te han ido alimentando este sistema de placer. Y la belleza depende de nuestra experiencia personal también. Igual que con la música. Es ese puntito intermedio entre la canción que ya conoces, la familiaridad, y lo nuevo. Si escucho por primera vez una canción, a lo mejor me gusta, pero no me va a encantar. Es cuando la vuelvo a escuchar varias veces, cuando ya llega ese momento culmen en el que la canción me rechifla. Pero si la escucho hasta la saciedad, ya me deja de gustar. ¿No? Ya tengo que pasar a otra cosa, ya me cansa. O sea que los placeres, de lo que dices, se aprenden, ¿no? Sí, exactamente. Los placeres me encanta. Sí. Y de ahí
pues también los gustos musicales. Hablamos de belleza y gustos musicales. Toda la experiencia del placer está condicionada por 3 factores. Tu experiencia anterior, las expectativas que tienes y el contexto en el que estás. Y la belleza funciona igual. Leí el otro día que la música que te gusta es la música que escuchabas antes de que tuvieses 20 años. Sí. Bueno, de hecho doy fe que cuando voy al karaoke con mis amigos del coro, siempre pedimos las canciones que cantábamos cuando éramos jóvenes. Y son las que no sabemos, además, bien. Claro. Lo gracioso es que como yo nunca he escuchado música antes de los 20 años, no tengo ese pozo, ¿no? Y quizás 1 o 2 canciones, pero no más, no. Y bueno, es interesante. Hemos hablado de la belleza, que da placer. Hay otro placer que es la tranquilidad, que nos lo decían en Instagram, ¿no? El silencio, el placer de la tranquilidad. Y cuando hablamos de este tipo de placer tenemos que hablar de Epicuro. Por supuesto. Y aquí viene clase de filosofía, ¿eh? Venga. Si queréis saltar las... No. Nada. No, que se tienen que aprender Epicuro, hay que saberse lo que es buenísimo. Entonces, Epicuro era un personaje curioso. A los 35 años abre su tercera escuela de filosofía en Atenas, cerca de Atenas. Se compra un terrenito con una casa, lo llama El Jardín, y más que una escuela de filosofía al uso, es como un sitio de retiro intelectual entre amigos, con un rollito un poco como de comuna, para hippie, aprender... El primer hippie de la historia, Epicuro. Y para aprender filosofía, para tener celebraciones. De hecho, él aceptaba, cosa rara para la época, a mujeres, prostitutas, esclavos incluso entre sus discípulos. Y vive él ahí tranquilo durante 40 años, muere con 71 años, sin casarse ni tener hijos. Y lo menciono porque es verdad que cuando pensamos en Epicuro y los placeres epicúreos, pues nos imaginamos un tipo como libertino, ¿no? Que decadente casi en su búsqueda del placer, ¿no? Y en absoluto, él no tenía 500 hijos bastardos. De hecho, para él el sexo, lo vamos a hablar ahora, tampoco era vital, no era súper necesario. Porque realmente Epicuro no dice en absoluto esto de la decadencia y el libertinaje, dice todo lo contrario, ¿no? Sí, el placer para él es la fuente de toda la felicidad, pero lo que él entiende por placer es muy comedido. Sí. Mira, yo tengo al respecto una cosa que dice que el placer perseguido por los epicúreos es uno modesto y sostenible a lo largo del tiempo, cuya forma es la de la ataraxia, que sería la tranquilidad y la libertad del miedo, y la aponía, que sería la ausencia de dolor corporal. De hecho, la salud es la ausencia de dolor y de enfermedad. O sea, fíjate, tiene... Sí, pero eso no es muy sexy, ¿no? Es como, no parece muy divertido lo de, mira, no me duele la pierna y no tengo angustia, siento placer. Sí. Pues no, es como... Sí, pero es interesante esta idea de sostenible a lo largo del tiempo. Porque si cometes muchos excesos, eso no es sostenible a lo largo del tiempo. Bueno, y es lo que dice Epicuro. Al final, él dice que para tener placer... tienes que cubrir tus necesidades básicas, ¿no? Tus deseos necesarios y naturales, los llama, que son 3. 1, los deseos materiales, las necesidades materiales, comer, beber y dinero, suficiente dinero para poder comprar comida, bebida, un techo, etc. Pero no el dinero en sí, sino lo que te permita vivir. 2, las amistades. Los amigos, lo hemos hablado en el episodio 10, creo, súper importante. Él insiste mucho en que el amigo, el mentor, nos sirve para entendernos nosotros mismos mejor, para apoyarnos en caso de desgracia, etc. Bueno, es que compartir es fundamental. Sí, compartir es vivir. Sí, no, es verdad, es que si no tienes con quién compartir las cosas, es mucho más difícil el placer. Bueno, ese café que decías por la mañana, ¿no? Totalmente. Que te gusta mucho más compartido. Sí. Y luego habla de también cubrir las necesidades intelectuales. Porque él dice que si tú no entiendes suficientemente el mundo, estás a la merced de charlatanes que te van a meter miedos y angustias. Y así no es posible tener placer, no es posible llegar a esa tranquilidad, esa serenidad, ¿no? que es la ataraxia. Entonces eso para él es la base, eso es la base del placer. Pero hay peligros que nos acechan. ¿Qué nos acechan? Los deseos corrosivos. Esos deseos, esos placeres que no son ni naturales ni necesarios. Ahí básicamente le engloba todo lo que nunca llega a saciarte porque siempre puedes tener más. Ejemplo, el poder, la fama. Hoy en día los likes. Sí. Al final no hay nada, es un número ilimitado. Siempre puedes tener más de esto, incluso el dinero, ¿no? Claro. Más allá de lo que cubre tus necesidades. Y entonces...
si tú no puedes saciarte, no puedes experimentar placer. Creo que nos lo vas a contar un poquito después. Sí, sí. Y peor aún, que estos deseos muchas veces lo que hacen es que nos invitan a compararnos y entonces pues nos entra la envidia y el resentimiento. Entonces irían contra la amistad, ¿no? Contra que es fundamental para él. Sí, sí. Entonces, hemos visto esto, los deseos corrosivos muy mal, pero luego hay unos deseos, unos placeres, digamos, que son extravagantes, porque no ocurren siempre, pero que son inofensivos y que sí se pueden disfrutar. Son naturales, pero no son necesarios. Por ejemplo, el sexo para él entra dentro de esta categoría. El sexo no es necesario para vivir, pero es placentero, es natural y de vez en cuando pues no está mal. En general son versiones más elaboradas de los placeres sencillos. En vez de una comida sencilla, pues puede ser un picnic en el parque con una botella de vino hoy en día, ¿no? Sería el equivalente. O incluso algunas extravagancias pueden ser un poco más grandiosas, ¿no? Una cena Michelin, un viaje en las Maldivas. Y que conocemos a gente que hace estas cosas extravagantes. que hacen estas cosas extravagantes. Entonces, lo importante es... Tú disfrutas muchas más de esas extravagancias, ¿no? De estos placeres, cuando no los tienes siempre. Siempre es algo que se dice, ¿no? Sí. Y lo importante es saber que no son necesarios. Porque si tú piensas que siempre que no puedes comer en un sitio normal... Michelin, todo... No, claro, ¿sabes? pues en un entonces sitio normal, estás siempre pues entonces, disconforme. Claro, siempre disconforme. Y también aquí lo mismo, ¿no? Y el problema también es cuando esas extravagancias nos alejan de los demás. Pues, por ejemplo, cuando tú insistes en ir a comer a un restaurante que tus amigos no pueden pagar. O cuando tú disfrutas mucho de un platillo, que sé, vamos al concierto de la música de los años 2000 y te conviertes en un snob y alienas a los demás. Porque la amistad sí es importante, pero tener una opinión informada sobre la música francesa de los 2000 no es importante, ¿no? Entonces, hay que elegir bien esas extravagancias. Ya. Sí, el caso es que cuando hablamos de placeres se te viene a la mente más que el epicurismo como hablar de hedonismo. Pero es que el hedonismo es establecer el placer como fin y fundamento de la vida, como un bien supremo. Entonces, dicen que es un mito que los hedonistas sean más felices que otras personas, porque aquellos que se encuentran en una persecución interminable de placer por el placer mismo, a menudo son infelices. Ah, pues ves, muy bien. Menos mal que no soy hedonista. Menos mal que en realidad no soy hedonista. No, hay que escuchar a Epicuro. Sí, sí. Me gustaría hablar de uno de los placeres extravagantes que practicaba Epicuro y que es el Eikas. Eikas significa el día 20 de cada mes. Y el día 20 de cada mes él reunía a todos sus discípulos y montaba una fiesta en su casa. Muy bien. Entonces decoraba con frutas de la temporada. Nos podemos imaginar que había gente que para poder hacer esta fiesta, pues que estaba varios días o semanas antes, pues preparando los platos, las recetas, aprendiendo, en fin, montaba una buena, pero era una vez al mes. Y me encanta esa idea. Aunque él insistía que lo importante no era el comer, sino compartirlo en comunidad. Dice, debemos buscar a alguien con quien comer y beber antes de buscar algo para comer y beber, ya que comer y beber solo es llevar la vida de un león o de un lobo. Lo que me encanta de todo esto, lo que me parece genial, es que en su testamento él dice que se tiene que seguir practicando el Eikas. Muy bien. Y 2000 años más tarde, para siempre, pero es que se sigue practicando. Hoy las sociedades de epicúreos siguen practicando estas dinner parties, ¿no? Estas cenas en casa, divertidísimo, para hablar de filosofía, de festejar con los amigos, etc. Es un poco como, a mí me recuerda al Shabbat, ¿no? Que en la tradición judía además se dice que no solo los judíos guardan el sábado, sino que el sábado guarda a los judíos. Es decir, que al hacer estas celebraciones recurrentes como un rito, te construyes una identidad. Y entonces, no sé, me ha hecho pensar, a mí que me encanta recibir en casa, hacer cenas de amigos, y que es verdad que últimamente lo hago menos. Tú también, yo también, ¿no? yo menos. Sí. Quizás por la pereza. Sí, porque es un trabajo. Porque es un trabajo. Lo que pasa es que si antepones el confort a vivir la experiencia, te privas del placer. Sí, esos son los recortes. Sí, los recortes. Entonces, retomemos las cenas pantagruélicas en casa, celebremos el Eikas. Sí, como Gargantúa y Pantagruel. Las 5 novelas de Rabelais que escribió en el siglo XVI. Oye, pues es que nosotros hemos estudiado esto en el colegio. Pero me gusta porque
narra la historia de dos gigantes, Gargantúa y su hijo Pantagruel, y sus aventuras, y está escrito de forma satírica y es como muy entretenido y muy extravagante, pero es que a la vez tiene como mucho humor escatológico, violento, en fin, está lleno de insultos vulgares. Sino que tiene varias páginas, ¿no? Como llenas de insultos. Sí, Solo eso son es una insultos. verdad absoluta, pero es muy divertido. Y resulta que es que Rabelais lo escribió para consolar a los enfermos, porque él era monje, pero luego fue médico, en fin, un montón de cosas. Y decía que el humor pues era curativo en sí mismo. Y se dice que Gargantúa y Pantagruel es un clásico de la literatura con un valor que revela el goce epicúreo de la vida. Ah. Sí, otro día hablaremos de Rabelais y de su historia, que es muy interesante. Ahora hablemos, como estamos en estos placeres un poco raros, ¿no? Hemos hablado del placer de la belleza, Sí. el placer de la tranquilidad, de Sí. tener tus placeres básicos cubiertos y tener extravagancias de vez en cuando. Sí. Hay un placer que nos ha resultado curioso y es el placer de la resiliencia, ¿no? De sentirte que tú eres fuerte y que puedes... Puedes con todo. Con todo, Y además cuéntanos. hay un tema ahí de perseverancia. Pues es que Finlandia lleva 6 años consecutivos siendo el país más feliz del mundo. Y entonces, como no lo podemos comprender esto cómo es posible, nos hemos estado leyendo el artículo que viene a ser una encuesta de satisfacción a la gente. Y entonces los finlandeses dicen que son muy felices. Pero ¿por qué son tan felices? Porque ellos no se quejan. Entonces, porque son muy duros y no se quejan. Y tienen sus necesidades básicas totalmente cubiertas. Es decir, tienen la sanidad, tienen la educación, hasta educación musical incluida, ¿eh? Tienen su casa, tienen tranquilidad, Claro. son felices, Claro. no tienen incertidumbre, que es una de las cosas que genera más ansiedad y más angustia a la gente. Pero cuando ya rascas un poquito, te dicen, los finlandeses en realidad no somos tan felices. Que afuera está muy oscuro y somos hasta un poco sombríos. Bueno, de hecho, todas estas novelas nórdicas que son ahí súper truculentas, Sí, esos yo son no nórdicos, sé, yo sí. pienso en finlandés y como Pero que mira, le tienen falta. cosas chulas. Muchos dicen que son muy felices por la abundancia de naturaleza, como factor crucial. 75% del país está cubierto de bosque. Guau. Y resulta que todas estas zonas están abiertas para todo el mundo. Hay una ley conocida como o derecho de todos, que da derecho a vagar libremente por cualquier zona natural, incluso si el terreno es privado. Fíjate, esto ¿Qué te parece? No, pues me parece que no tiene nada que ver con España. Pero ¿qué pasa? O sea, estos finlandeses que viven en esos terrenos tan... Boscosos. sí, tan poco agradables, ¿no? Frío, oscuro, o sea... Estoy buscando la palabra. ¿Tú has estado en Finlandia? He estado en Suecia. Yo he estado en Finlandia. ¿Y te gustó? Quiero ir yo. Estuvimos a fin de año. Sí. Fuimos a ver a Papá Noel. Muy, muy guay. Y luego se nos ocurrió para fin de año, dijimos, ¿y si vamos a Rusia? Eso desde hace unos años, ¿eh? Hoy no ya, ya. ahora no ya. Entonces recuerdo que era por la noche. Sí. Bueno, era noche todo el rato, casi, básicamente. Pero fuimos porque es que encendimos la tele, vimos lo que había para el 31 de diciembre, Sí. que parecían todos deprimidísimos, y Ah, dijimos, bueno, mire, esto coña. es Entonces, aburridísimo. nos metimos en el coche y dijimos, vamos a Rusia. Entonces, vamos a Rusia, nos acercamos a la frontera, llegamos a la frontera y claro, había 2 rusos ahí con metralletas que Con nos las miran. Kalashnikov. Claro, que nos miran como, ¿Dónde va usted? ¿dónde va usted? Y nos hicieron comprender que fuera nada de ahí, fuera, pero claro. rápidamente. Sí, sí. Así Bueno. que ese es mi encuentro con Finlandia. Claro, pues es que viven en un sitio muy complicado. Pero ellos son muy duros. Y entonces hacen lo que tienen que hacer. Son perseverantes. Y tienen una cosa que se llama el sisu, Ok. que significa fuerza y perseverancia para una tarea que puede parecer imposible. Entonces, este término en realidad en finlandés significa víscera, pero se ha utilizado como una especie de pegamento social. ¿Qué pasa? Finlandia se independiza de Rusia en 1917 y la gente necesitaba algo para sentirse un pueblo y un pueblo unido. Y entonces decidieron que esta característica de ser muy duros pues les ayudaba a sentirse Parte de algo, parte ¿no? de algo. Es sí. suecas. Suecas es Claro, el sisu. nosotros podemos con todo, porque si vivimos aquí, pues imagínate, podemos con todo, son vikingos. Claro. Y de hecho la debilidad está como mal vista, ¿sabes? Es como... Eso no es tan... sí, pero al fin de cuentas, ¿qué ocurre?
¿Por qué el epicurismo está presente en los finlandeses? Porque tienen sus necesidades básicas cubiertas. Entonces, eso les hace vivir tranquilos. Y luego pues tienen esa sensación de orgullo de que son muy perseverantes. Y eso les hace ser el número 1. País más feliz. Number one, no me lo creo. Que ¿sabes? sí. Que están satisfechos, pero esa idea de placer, les falta un poco de alegría, ¿no? De los sentidos. Pero eso es por el sol, que claro, no tienen. Claro, porque... Mira, hablemos de los sentidos, Venga. porque todo lo que hemos hablado es muy mental, Sí. pero cuando hablamos de placer tenemos que hablar de los sentidos. Yo me he leído el último libro que ha sacado Gretchen Rubin, que es la especialista en felicidad. Gurú de la felicidad. Gurú de la felicidad, que a mí me encanta, que a mí me cambió la vida, Ah. porque yo, bueno, en otro momento lo cuento. Entonces ha sacado un libro que se llama Life in Five Senses, la vida con los 5 sentidos. Y en el subtítulo es Cómo al explorar mis sentidos salí de mi cabeza y me adentré en el mundo. Ole. Entonces su libro empieza porque va al oftalmólogo por un orzuelo y al salir él le dice que no deje pasar mucho tiempo antes de su próxima visita porque ya sabe que la gente con miopía como ella tiene mayor riesgo de tener un desprendimiento de la retina y de quedarse ciego. Entonces claro, ella en shock vuelve a su casa mirando todo porque Por si acaso, por ¿no? si acaso pierde la vista y se da cuenta de que esta caminata le ha hecho sentir más viva, que bueno, hacía mucho tiempo que no se sentía tan viva. Entonces le empieza a dar vuelta la cosa porque ella, bueno, es escritora y habla de estos temas y se da cuenta de que lleva muchos años como muy metida en su cabeza, como muy seria, muy impaciente, muy enfocada en su lista de tareas y que ha perdido un poco la frescura, las ganas, ¿no? No las ganas de vivir, pero la exuberancia, ¿no? Del vivir. Entonces decide, como ha saboreado mucho esa caminata, decide explorar sus 5 sentidos. La vista, bueno, hay un Sí. montón más de sentidos, Sí, pero los 5 principales. básicos, los 5 principales. Y entonces el libro está como organizado, pues la vista, tal. Sí. Entonces yo querría comentar algunas cositas que me han gustado, ¿no? De sus descubrimientos. Entonces lo primero que hace ella es aprender a mirar. Y eso es algo que cuando tú haces dibujo o pintura, el placer que te da no es solo por la concentración que requiere, sino que te enseña a mirar. Y cuanto más miras algo, más bonito se vuelve. Eso es súper patente cuando hay dibujo al natural, cuando estás dibujando a gente desnuda. Normalmente los modelos pues no siguen los cánones de belleza. Hay gente muy gorda, Sí, hay gente bueno, mayor, claro. hay gente que no es Cuerpos el patrón. variados. Cuerpos No es el variados. canon, sí. Y al revés, cuanto más miras a esos cuerpos son los más bellos al final, porque tienen más pliegues, más redondeces y se vuelve bello, ¿no? Entonces, cómo tu mirada y tu percepción hace que las cosas sean más bellas y más placenteras, por lo tanto. Entonces, eso me parece muy interesante porque además ella hace un experimento que decide ir todos los días al Met, ya lo he Sí. comentado antes, ¿no? Al Metropolitan Museum de Nueva York. Entonces, va viendo cosas que antes no veía y su vida se va enriqueciendo. Otra cosa interesante que hace es que ella se pone como deberes y dice, pues hoy te vas a fijar en el morado, hoy te vas a fijar en los perros. Entonces, bueno, va descubriendo, ¿no? que es una mezcla de abrirse al mundo y también ese placer de la caza. Ujú. De encontrar algo, ¿no? Que a mucha gente que le encantan las antigüedades tiene ese placer Sí, de la caza búsqueda también, ¿no? del- De la búsqueda, del- sí. el de coleccionista, encontrar. Sí, Mm. del encuentro. Y otra cosa de la que se da cuenta es que eso lo puede compartir y hacer reforzar los lazos con gente, ¿no? Pues por ejemplo con su hija. Su hija está harta de ir al Met y entonces deciden ir de compras y entonces como tienen esta búsqueda de buscar el rojo, pues todo se vuelve mucho más lúdico y es como una investigación, ¿no? Mucho más divertido. Me ha gustado bastante este libro. También me gusta sobre todo la parte donde al hacer este experimento de los sentidos, de decir, ¿cómo puedo potenciar mis sentidos? De hecho, ella tiene un test que podéis hacer, lo dejaremos en las notas del podcast, para ver cuál es el sentido al que menos menos usas, al que le prestas menos atención y cómo si le prestas un poco más de atención, tu placer se puede multiplicar.
Y me gusta que ella va descubriendo placeres, porque al abrirse a nuevas experiencias vas descubriendo placeres. Sí, como con la comida, ¿no? Cuando te cierras a que algo no te gusta y pruebas... Claro, has y decidido que algo no a lo mejor tienes que probarlo varias veces. Sí, y la comida es un muy buen ejemplo, porque hay Sí. muchos medianers que todavía dicen, es que no me gusta esto, pero oye, quizás vuelve a probarlo, quizás sí te gusta. Además, ella tiene un ejemplo genial con la música. Ella piensa que la música no le gusta y en una conversación con su productor de podcast le dice, ¿a ti sí te gusta la música? Igual no te gusta un género o no te gusta un artista, pero tienes canciones que te encantan. Entonces se da cuenta de que es verdad, esto me encanta. Y decide hacerse una farmacia musical, ¿no? Sí. Como se da cuenta que, oye, esto sí me gusta, pues se hace una playlist, ¿vale? Sí, que Bueno, para subirle el ánimo, otra para diferentes cosas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante de repente cambiar la perspectiva y decirse, oye, esto me gusta. Y cómo el pensar esto me gusta hace que sientas mucho más placer. A mí me ha pasado recientemente, ayer, que fuimos con mi marido al cine a ver Spider-Man. Que te apetecía... sí. Pero al pensarlo, en vez de pensar, Sí, Dios mío, yo quiero ver Past Lives, ¿sabes? En vez de pensar eso, es como, bueno, ¿por qué no? Vale, sí, me gusta. Y fuimos al cine y la peli es la bomba. Está súper bien, el arte es precioso, es interesante. Hay una parte 2 que te deja ahí como, está genial. Entonces, bueno, esa idea de ese entusiasmo, ¿no? De repente decir, oye, ¿y si me gusta? Hace que descubras más placeres. Esto me ha gustado. Sí, no cerrarse, estar abierto. Estar ¿no? abierto. Y con Estar entusiasmo, abierto. sí. Con entusiasmo. No ponerse Exacto, trabas. Exacto. Hemos hablado del placer un poquito en líneas generales. A nivel neurocientífico se sigue estudiando cuáles son los mecanismos. Hasta ahora lo que se sabe es que el placer es una forma de experimentar este mundo sensorial, ¿no? Cuando ves, cuando oyes, cuando esto que hemos estado hablando de los sentidos, que puede ser placentero, puede no ser placentero también. Ojo, porque Claro, el olor puede ser claro. placentero o puede ser todo lo contrario. Pero aún así te hace sentir más vivo. Sí, exacto. Esta información que tú captas a través de los sentidos siempre va a pasar por el cerebro, ¿vale? Y el cerebro está lleno de conexiones. Entonces, hay un ciclo en el placer que es el deseo, el gusto y el aprendizaje. ¿Vale? ¿Qué sucede en el cerebro al experimentar el placer? Pues, por ejemplo, el que le gusta el café empieza con empieza con la expectativa. Empieza antes del primer sorbo. Es la anticipación del evento. Me apetece Exacto. un café. Todavía no has tenido ninguna información. Sin embargo, se detecta que el café está ahí, que está fuera, y esto se basa en experiencias anteriores. Es el deseo. Durante el momento del deseo se activa la motivación y a continuación empiezan los sentidos. La motivación es voy a buscar el café, Exacto. ¿no? Me apetece café, Exacto. voy a buscar un café. Exacto. Empieza antes. Primero tienes el deseo y luego la motivación. Vale. Es el deseo el que activa la motivación. ¿Vale? Cuando algo sale mal y lo que se espera no se cumple, el café no está rico, eso es un gran obstáculo para el placer. Además no se cubren las expectativas. Si la red funciona sin problemas, una vez has tenido el café, te vas a saciar. A lo mejor te tomas 2, pero llega un momento que el ciclo se cierra. El cerebro aprende de la experiencia actualizando las asociaciones. Es decir, a mí me gustaba mucho el café. Si me tomo 20 cafés que están malísimos, pues a lo mejor el café me deja de gustar. Vale. ¿Vale? Entonces, el ciclo que decías era como me apetece café, me motiva eso a ir a buscar café, pruebo el café, los sentidos, Sí. ¿no? Me da placer. Me dice al cerebro, Está ¿no? bien, Le me dice, gusta, sí. Chupi, ¿esto Sí, mola? sí. Sí, funciona bien. Sí, y la experiencia queda positiva y además se sacia, termina. Termina, Es un ciclo ok. que termina. Ok, Y vale. esa es la experiencia la que me produce una anticipación al evento, ¿vale? Si el placer funciona mal, hay una cosa que se llama la anedonia, ¿no? Que es cuando tú no eres capaz de sentir placer por nada. Y eso normalmente pues, es un trastorno psiquiátrico, bueno, puede ser, por ejemplo, estar deprimido. Entonces, ¿qué pasa con este cerebro que está todo el tiempo funcionando? Pues que hay muchas rutas que lo pueden encender. Hay algunas que podríamos decir son hedónicas. Tienen que ver con el placer y el efecto positivo. Por ejemplo, el café y el sexo, ¿vale? Vale. Y otras, o sea, tienen un efecto positivo inmediato. Ok. Otras son eudaimónicas. Tiene que ver con el significado, el compromiso y la autorrealización. Como, por ejemplo, ser voluntario, decirle gracias a alguien, tener una buena actitud. Ok. ¿Qué pasa? Frecuentemente estas actividades eudaimónicas no son placenteras en el mismo momento. Incluso pueden resultar difíciles e incómodas. Es solo después, en retrospectiva, y esto es la experiencia,
cuando se interpreta como algo que es bueno y deduces placer de ellas. Probablemente cuando lo has hecho una vez y has aprendido que eso te resulta placentero, seguramente la segunda vez no te va a costar tanto. Ya tienes la experiencia y cuando haces eso te hace sentir bien. Vale. ¿Qué pasa? Hay otro, por ejemplo, otro experimento ahora de los neurocientíficos que es el vínculo entre el dolor y el placer, Vale. que también es muy estrecho. Si te dan una pequeña descarga de 20 hercios, una vez la descarga termina vas a sentir alivio. Y el alivio es placer. Vale. Sin embargo, si la descarga es de 50 o 100 hercios, vas a tener tanto dolor que es una sensación muy desagradable. Cero placentera. Pero es la misma red la que activa una cosa y la otra. El alivio, que Claro, es el placer, y el dolor insoportable. Solo cambia la intensidad, ¿no? Exactamente. Solo cambia la intensidad que activa esa incomodidad, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la gente corre maratones? Hay un momento donde es casi insoportable, pero superan ese momento y de repente es hasta placentero, ¿no? Tienes que pasar ese momento duro. Y en también el tiene que cerebro ver con funciona esto. igual, ¿no? Claro, Qué esto es interesante. una red entre el dolor y el placer. La dopamina es aquello que estimula la motivación. Tengo el deseo, se libera la dopamina y esto es la motivación. Pero no es la recompensa, no es el placer en sí. El placer son los opioides que tenemos endógenos. No hace falta que sean exteriores, son internos. Drogas no. No, ¿vale? Entonces, la dopamina es la motivación y cuando ya llega el placer, esos son los opioides. Ok, ¿Vale? Vale. ¿Cómo es este ciclo cerebral deseo-gusto-aprendizaje? Existe una conexión entre todas las diferentes áreas del cerebro. Hay una que es la central, que se llama la ATV, ¿vale? Que es el área tegmental ventral. Bien, pues esto tiene un montón de neuronas que conectan con el resto de zonas del cerebro, 6 concretamente. Y cada zona del cerebro está encargada de una cosa distinta. Vale. Por ejemplo, el cuerpo estriado es el responsable de los hábitos. La corteza cingulada y la amígdala de las emociones. Vale. La corteza prefrontal, la del razonamiento y la planificación. Ok. 6 áreas en total. Y la ATV es la que está conectada con todas ellas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Por eso la experiencia es tan importante. Porque al final, tan importante es para el placer una parte razonada como una parte que es sentimental. ¿El placer activa todas estas zonas? Claro, no todas a la vez. Depende de la red, ¿vale? Pero es esta zona del ATV que recoge la información y ¡fum! Lo divide en un montón de partes. Me ¿vale? encanta. Ok. Es bastante complejo, pero están todas interconectadas. ¿Qué pasa cuando estamos constantemente buscando el placer? Estas serían las adicciones. Hay personas que son más proclives a buscar placer y tienen una mayor escala de impulsividad, es decir, no pueden controlarse, ¿vale? No pueden parar, tienen que hacerlo. La motivación, ¿no? Está muy alta. Y tienen una mayor reacción a las señales que se activan con la recompensa. Están en la búsqueda constante de la recompensa. Es esa extra de motivación y de deseo. ¿Qué pasa? Que el ciclo del placer necesita cerrarse. ¿no? Te tienes que saciar para cerrar y pasar a otra cosa. Sí. Cuando estás constantemente buscando, tienes muchísima motivación y además no te sacias, es cuando tienes el problema de las adicciones. Estás con una búsqueda constante de la recompensa. O sea que realmente no te da tanto placer. No, Porque si es no secundario. tienes saciedad... Exacto. Entonces, ¿qué ocurre con las drogas? Que pueden aumentar, por ejemplo, la cocaína hasta 10 veces la liberación de dopamina en comparación con una recompensa natural. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto aumenta muchísimo la motivación. Si me da por 10 de dopamina, me da muchísimas ganas de seguir. Hay un libro de Ignacio Morgado, que es catedrático de psicobiología, que se llama Deseo y Placer, que viene muy a cuento de esto, si os interesa está bien. Y una de las cosas que dice, para que haya placer, es que tiene que haber dosis de variedad y de novedad en el día a día. Y esto me ha gustado, porque dice, el placer nos puede ayudar a medida que envejecemos a seguir motivados y aguantar los momentos difíciles. Por eso hemos dicho al principio que es importante no olvidar meterle placer a la vida. ¿No? Ya hemos dicho, medianes. Me encanta. Sí. Tantos recortes no es bueno. Entonces, por un lado, busquemos cosas distintas, prueba cosas nuevas, que ya lo hemos hablado muchas veces, para tener más placeres, porque al final lo que es muy reiterativo y muy repetitivo deja de ser placentero muchas veces. Y además, a medida que te envejeces, no olvides que el placer es fundamental, porque es lo que... ¿Qué decías del gozo que te da? El gozo. El gozo. De la alegría del Exacto. espíritu. Y como el placer es fundamental, vamos a hablar de sexo. Hablemos de sexo. Sí, pero tendrá que ser en la siguiente parte. ¿Por? Porque ya llevamos un montón de tiempo. Ah, bueno, vale. Pues
sorry. Vais a tener que esperar un poquito. Cliffhanger aquí. Os vais Sí. a tener que aguantar. No, pero como vamos a hablar de algo un poco hot en el Sí. siguiente episodio, quizás queréis escucharlo antes. Sí, de si lo tener a los escucháis- niños cerca, Claro, sí. si tenéis niños y Exacto. escucháis el Por podcast si acaso, con niños, sí. que mucha gente lo escucháis con niños. Sí. No, este No, episodio quizá no. ¿vale? Como siempre, si os ha gustado el episodio, recomendadnos, dadnos estrellitas. Os queremos.